Al escuchar cómo Sukuna y Uraume se burlaban del peli negro, ambos se enfurecieron y miraron a Sukuna con ira. Veían cómo se alejaban con Nue. Sin duda, esto era un golpe muy bajo para los hechiceros. Los invitados observaban la escena con una mezcla de emociones. Maija apretó los puños con fuerza. En ese momento, había perdido a su única familia. Su hijo, que tal vez la odiaba en ese instante. Gundou y los Igarashi miraban a Sukuna con seriedad palpable, mientras otros lo hacían con incertidumbre y miedo. En ese momento, ¿cuál era el objetivo de Ryomen Sukuna? Les daré un tiempo para pensar, mencionó Zebul tranquilamente mientras este se retiraba junto a Grenny y Secre. Tras la partida del vigilante, la sala se mantuvo en un ambiente tenso. Nadie se atrevía a decir nada tras la liberación de Ryomen Sukuna y la toma del cuerpo de Kenta. Maija solo vio al aire. Sus ojos no mostraban ninguna emoción, solo mostraban el vacío que la recorría. ¿Qué, Kenta?, susurró Maija por lo bajo, mientras que por fin un río de lágrimas recorría su cara, aunque sabía que no podía hacer nada, pero no podía más que lamentarse por todas las decisiones que la llevaron a este momento. Todo iba demasiado bien, y ahora todo se acabó. Kenta fue poseído y Poka fue asesinada, pensó Futaro con la cabeza agacha. A un lado suyo, Ichika y Yotsuba trataban de consolar a una atónita Itsuki. Shouta, pensó Gundou con melancolía. La expresión que puso cuando Sukuna se marchó con el cuerpo de su amigo hizo que le doliera el pecho. Gojo-kun, pensó Kitagawa con melancolía. Sin Poka no había nada más que fuera capaz de liberar al peliblanco de su prisión. A un lado suyo, las hermanas Inui mantenían una expresión similar. Después de eso pasaron unos 20 minutos, en los que la atmósfera se pudo ir atenuando poco a poco. Ichika, ¿qué crees que Sukuna haga a continuación?, preguntó Itsuki mientras apretaba los labios con preocupación. A lo que Ichika no supo responder. Tal vez solo se quería librar de Mahoraga, o tal vez solo quería romper a Shouta, mencionó Futaro en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que las hermanas Nakano lo escucharan. Pero mientras que esto pasaba, los demás presentes, gracias al silencio en la sala, escucharon el sonido de pisadas acercándose a su posición. Bueno, veo que ya están algo más tranquilos, mencionó Zebul tranquilamente mientras pasaba sus ojos por todos los integrantes de la sala, notando que todavía estaban afectados. Oh, señor Zebul, ya volvió, mencionó Yotsuba desmotivadamente. Así que, ya es hora de continuar, ¿no?, preguntó Sakuta con un leve ceño fruncido. Sí, pero ¿están seguros de que están listos?, preguntó el emo mientras le daba una mirada escrutadora a cada uno. A lo que los presentes solo pudieron reflexionar si es que tenían la voluntad de seguir en este momento. Pero después de un corto tiempo de reflexión, los presentes llegaron a una conclusión. Creo que sería mejor continuar de una vez, mencionó el peluche de Tommy. Sí, conseguir la máxima información posible es lo mejor que podemos hacer en estos momentos, concluyó Ine, a lo que los demás asintieron de acuerdo con la declaración. Pero, ¿qué es lo que hará Sukuna a continuación? Después de todo, ya no hay nadie que le pueda hacer frente, comentó Rei con una mueca, a lo que los demás solo pudieron estremecerse ante los pensamientos que llegaron a sus mentes. Seguramente nada bueno, comentó Tomo con un sentimiento que pocas veces había experimentado, miedo. Pero antes de que alguien pudiera hundirse en esos pensamientos, el vigilante, en un movimiento rápido, aplaudió, así llamando la atención de todos. Bueno, no suelo hacer esto, pero vamos a ver, mencionó Zebul mientras les dirigía una mirada a todos los de la sala. Entiendo el por qué están como están, pero recuerden, todo esto es solo un futuro que con suficiente voluntad podrían cambiar, así que no se desanimen, exclamó con tranquilidad el vigilante, mientras que en su interior soltó un suspiro al haber hecho caso al consejo que le dio Ana. Mientras tanto, gracias a las palabras del vigilante, los presentes fueron capaces de fortalecer su voluntad para ver todo lo que acontecería. Por otro lado, Zebul observaba con tranquilidad el cómo todos los presentes se tranquilizaban y se preparaban. Supongo que ya es hora de empezar, aunque me pregunto por qué estás tan calla, comentaba el emo mientras se giraba sin ver a nadie, así interrumpiéndose. Realmente no lo hiciste mal, aunque seguramente me hubiera salido mejor, mencionó con una sonrisa engreída un chico peliblanco, este mismo saludaba al vigilante desde uno de los asientos. ¿Desde cuándo está aquí?, preguntó Ashley exaltadamente al no haber notado antes al peliblanco.
A lo que Shuta, con naturalidad, solo vio de reojo a la elfa con burla mientras que se acercaba a Zebul. ¿Cuándo te escabulliste?, preguntó intrigado el emo mientras seguía con su mirada a su compañero. Desde que entraste, planeaba hacer algo para quitar todo este ambiente sombrío, pero te aventaste ese discurso y se me fueron las ganas, mencionó el peliblanco mientras se posicionaba a un lado del vigilante. Mientras tanto, Zebul solo soltó un leve suspiro mientras le dirigía la palabra a los presentes. Bueno, este es Shuta, un amigo mío que nos acompañará en esta reacción, mencionó Zebul, a lo que los presentes rápidamente asintieron, ya sabiendo que esto pasaba. Aunque no esperaba este cambio de apariencia, susurró Zebul por lo bajo al anteriormente pelinegro a un lado suyo. Solo fue una pequeña modificación para no confundir a todos, ¿ves lo amable que soy?, mencionó Shuta con una sonrisa engreída, a lo que Zebul solo pudo dar un leve suspiro. Zebul-chan. Cállate. Pero mientras que esto pasaba, los presentes solo se quedaron esperando que la pantalla se encendiera. ¿Por qué? ¿Por qué siento una sensación opresiva?, se preguntó la menor de las Nakano con algo de miedo por lo que acontecería dentro de la pantalla. Megumi estaba destrozado pero puso resistencia. Debe mermar la esperanza que quede en su conciencia. El baño servirá para hundir su voluntad tan especial que Kenyaku quiere hacer acto de presencia. Esencia del mal, aliado sin más. Este cuerpo es apropiado si quiere ir a pelear. Ella no es especial, pero su Miki sí lo es. Es la hermana de Megumi, la quiere matar ya. Aunque ahora que recuerdo ella y tú. Fuera de la pantalla. Aunque las personas se encontraban más calmadas, el enojo y la impotencia seguían atrapadas en sus pechos, y esta se intensificó al ver quienes aparecían en la pantalla. Es ese parásito, mencionó Hitomi mientras que apretaba sus dientes con fuerza al ver al quien poseía el cuerpo de su hermano. Y también está ese hechicero ayudante de Sukuna, comentó Ali al ver a Uraume en la pantalla junto a Kenjaku mientras que estos conversaban. Me había olvidado de ese asqueroso plan, comentó Tomo con el ceño fruncido. Así que por eso no había iniciado su plan aún teniendo ya todas las piezas necesarias, se preguntó Kaguya para sí misma. Pero ella así como los demás se confundieron al escuchar la aclaración de Kenjaku en la pantalla. Si es así, entonces, ¿por qué no ha iniciado con su plan?, se preguntó Sakuta visiblemente confundido. No quiero ser pesimista pero, ese tipo ya tiene todo lo necesario para su plan. En eso tienes razón, joven, con Wakana Gojo sellado y con Ryomen Sukuna totalmente libre, no hay nadie que les pueda hacer frente, comentó Shozou seriamente, poniendo tensos a los demás presentes. Aunque rápidamente la atención de los presentes fue puesta en el motivo por el que Kenjaku estaba en ese lugar. De nuevo ese baño, se susurró para sí misma la menor de las Nakano, mientras se apretaba el pecho con preocupación por el chico pelinegro que la había cautivado. Mientras tanto Maija veía fijamente a la pantalla, aunque había retomado la compostura, sus ojos todavía mostraban un vacío palpable. Señor Zebul, usted dijo que mencionaría qué era ese baño, así que, por favor, dígame qué le hacen a mi hijo, preguntó mientras que su voz se quebraba poco a poco, mientras que al mismo tiempo posaba sus ojos en un Zebul que ni se inmutó. Claro, y me disculpo por la otra vez, debí ser más empático con tu situación, mencionó recordando el comentario de Granny. Pero bueno, el baño se trata, básicamente, de una forma de hundir en lo más profundo el ego y la voluntad de Kenta Fushiguro, mencionó seriamente el vigilante, tensando a todos los que lo escuchaban. ¿Eso quiere decir que Kenta?, preguntó Chika con la preocupación trabada en su voz. No, no del todo, mencionó tranquilamente el peliblanco, llamando la atención de todos. Aunque sí, el baño afectó profundamente la voluntad de Kenta, esta no se ha visto completamente rota, mencionó Shuta, animando a los presentes de cierta forma. Eso quiere decir que Kenta todavía puede luchar contra ese monstruo, exclamó Nakanaka con una emoción que muchos de la sala compartían. ¿Pero qué es lo que hará Sukuna? No creo que alguien como él deje esta clara brecha en sus planes, se preguntó internamente Gundou sin querer arruinar el estado de ánimo.
Aunque esto no fue necesario, ya que, como si fuera a propósito, la pantalla reveló las siguientes acciones de Sukuna. ¿Por qué quiere a Tsumiki? Exclamó Maija extremadamente preocupada. Después de todo, aunque Tsumiki no era su hija, era la hermana de Kenta y seguramente la persona más importante para él. Es la forma más fácil de hundir la voluntad de Kenta Fushiguro, y que éste sea completamente sumergido en la oscuridad de su alma, mencionó Shuta con naturalidad, a lo que el odio de la sala hacia Sukuna no pudo más que aumentar, lo que provocó que casi nadie prestara atención a las palabras de Kenjaku en la pantalla. Pero se supone que el cuerpo de Tsumiki había sido tomado por una antigua hechicera y como es una hechicera de la era Heian, no creo que sea para nada débil, pensó Ine mientras que ella así como los demás veían fijamente a la pantalla, expectantes de lo que acontecería. Dentro de la pantalla. Yorozu tiene su cuerpo, matarles el plan. La hermana de Megumi también morirá. Hará que esta pierda toda su voluntad y ella lo esperará en la colonia Sentai. El rey de las maldiciones les causa terror. 2 grados especiales con miedo y sudor. Ryu era fuerte, lo subestimó y antes de responder fácil lo suicidó. Ha cambiado de chico, este tiene mejor rostro. Ella supone que ser Sukuna tiene un costo. Debe ser deprimente que vive en la soledad. Solo ella lo entendió, por ende lo quiere amar. Si ella gana el duelo, quiere casarse con él. Si pierde estará muerto, se queda con el cadáver. Quiere una boda grande que todos lo puedan ver. Así comienza el duelo entre dos de Teme. Fuera de la pantalla. Así que es así, realmente planea hundir a Kenta de esa manera, pensó Futaro con el ceño fruncido, con tan solo imaginarse a él en esa situación se le ponían los pelos de punta, así que no se podría imaginar cómo se sentiría Kenta si tal objetivo macabro se concretaba. Esos malditos, susurró por lo bajo Kitagawa, no solo viendo a Sukuna, sino que también a Kenjaku, los dos monstruos que provocaron tantas tragedias. ¿En la colonia Sendai? Se preguntó Rei, no conociendo el lugar por obvias razones, aunque eso pasó a un segundo plano al ver a las personas que aparecían en pantalla. Son los sujetos que se enfrentaron a Mino, exclamó Chika, habiendo olvidado sus nombres tras todo lo ocurrido. Por otro lado, Eisuke vio hacia la pantalla con una mirada cargada de duda. Ellos son fuertes, se pudo ver en su pelea contra Mino, pero... Para el rey de las maldiciones, el cual se pudo enfrentar a Mahoraga, no creo que sería un problema, completó Yuki con igual duda. Mientras tanto, los demás solo vieron con expectación y nerviosismo cómo Sukuna y Ryu se posicionaban uno delante del otro. ¿Qué? ¿Cuándo? Se preguntó Carol, asombrada y asustada en partes iguales al ver cómo en el pecho de Ryu apareció un corte profundo. Sabíamos que el poder de Sukuna estaba a otro nivel, pero, ¿hacerle esto al sujeto que le dio pelea a Mino? Se preguntó Gia con temor al ver cómo, antes de que Ryu pudiera hacer un ataque, este fue dividido en varios pedazos, cortesía de Sukuna. Nadie dijo nada, al igual que Gia, sabían la enorme diferencia entre los dos combatientes, pero la forma y la facilidad en la que Sukuna acababa con un hechicero de grado especial era, con certeza, desalentadora para el futuro que les aguardaba. Así que ya es ahora este enfrentamiento, mencionó Kaguya seriamente. Realmente es extraño ver a los dos así, dijo Carol viendo cómo los hermanos se miraban uno al otro. Más que extraño, es desalentador, pensó Sahuna con un dolor en el pecho al proyectar a ella y su hermana en esa situación. Pero rápidamente toda la sala se tensó al ver cómo, de un momento al otro, Yorozu atacaba a Sukuna. Es muy rápida, ni siquiera pude verla, mencionó Rei asombrada tras la demostración. Y todavía no sabemos su técnica, comentó Carol. Mientras tanto, los demás solo vieron el intercambio de golpes con una seriedad palpable, hasta que de un momento al otro Sukuna, de una patada, mandó a volar a Yorozu, así interrumpiendo el intercambio de golpes. Realmente los dos sí que son formidables, pensó Futaro con seriedad. Pero él, así como los demás, se quedaron en blanco al escuchar la declaración de Yorozu. ¿Amor? Se preguntó internamente una incrédula Komi. ¿Cómo alguien es capaz de sentir amor hacia ese monstruo? Se cuestionó abiertamente Tomoe. Supongo que alguien lo suficientemente ciego o lo suficientemente loca, supuso Ashley al escuchar las declaraciones de Yorozu en la pantalla. ¿Destruir 2 o 3 pueblos? Se preguntó Kaede con miedo. TSK, sí que se ve que son tal para cual, dijo Daiki con un ceño fruncido.
Aún así, no creo que Sukuna siquiera aprecie esos sentimientos, comentó Shozou mientras apretaba la mano de Ine. Pero todos rápidamente se pusieron tensos al ver cómo Sukuna invocaba sombras con la forma de los perros divinos. ¿Esos son los de Kenta?, se preguntó Yotsuba con un escalofrío. Supongo que la influencia de Sukuna ahora afecta a todos los Shikigamis de Kenta, supuso Futaro con un escalofrío al pensar en algo. Si es así, no me quiero imaginar cómo debe ser Mahoraga en estos momentos, concluyó Tomo con un escalofrío que todos compartieron al pensar cuánto más poderoso sería ese Shikigami. Dentro de la pantalla. Para ella no hay después y la sombra entra en acción. Usará su relicario para darle perdición. Matar el cuerpo de Sumiki con las manos de Megumi es hundir entre las sombras la voluntad de Fushiguro. En la era Heian le preocupaba su habilidad. Tenía no ser tan fuerte como todos los demás. Inspirada en los insectos por fin a desarrollar una armadura que le dio respeto dentro de su clan. Se puede adaptar a todo pero Sukuna también. La rueda de Mahoraga más el ciervo de la calma. Esos nuevos Shikigamis ahora estarán a sus pies. Energía positiva y ese toro que le ha venido bien. Fuera de la pantalla. Los presentes rápidamente prestaron atención a los ataques de cada uno de los combatientes. ¿Esta mujer, qué técnica le permite hacer todo esto?, se preguntó Sakuta visiblemente sorprendido. La técnica de Yorozu se le conoce como técnica de construcción, la cual permite a su usuario conjurar objetos de la nada, con la única limitación siendo la capacidad de energía maldita del usuario, mencionó Zebul tranquilamente. Esa es la técnica de Miku, mencionó Ichika con un nudo en el estómago. Así es, confirmó Shuta, a lo que Ichika solo pudo apartar su mirada mientras sentía todas las miradas compasivas de los presentes. N no es nada, solo, no dijo nada más, solo vio a la pantalla mientras sentía el agarre de sus dos hermanas presentes en el teatro. Mientras tanto, los demás, entendiendo su situación, no comentaron nada más, solo vieron a la pantalla, notando algo. ¿Soy yo, o? Se preguntó Daiki con confusión. ¿Por qué Sukuna no ha usado sus cortes?, preguntó Kaguya, notando lo mismo que Yorozu en la pantalla. Aunque rápidamente, estos consiguieron una respuesta a esta pregunta. Así que planea solo usar la técnica de Kenta para que éste sienta como si él mismo hubiera matado a su hermana, dijo Gundou con una mueca furiosa, así como el resto de la sala. Es algo que solo alguien tan rastrero como ese monstruo haría, mencionó Tomo furiosa. ¿Por qué todo esto le pasa a Kenta?, se preguntó Maija mientras veía con vacío a la pantalla. Y parece que no se lo tomó bien, dijo Carol al ver cómo una Yorozu furiosa pisoteaba el suelo. Aunque rápidamente el ambiente cambió a uno más tenso al ver cómo Yorozu manifestaba con su técnica una armadura. ¿Eso, es una armadura de insectos?, preguntó Masa sorprendida. Espera, ¿se puede adaptar a cualquier cosa? ¿No es igual a...? preguntó Saeyun con asombro. Es como Mahoraga, confirmó Sajuna con asombro. ¿Pero entonces Sukuna lo utilizará?, se preguntó Futaro, tensamente. Aunque rápidamente los presentes prestaron atención al ver que se mostraría algo del pasado. Entonces tomó inspiración en los insectos para formar su armadura, mencionó Isuke con curiosidad. De hecho es algo bastante inteligente, después de todo los insectos siempre son capaces de hacer hazañas muy por encima de sus pequeños cuerpos, pensó Gundou. Pero ese pensamiento se esfumó al ver cómo, en la cabeza de Sukuna, aparecía una rueda familiar. ¿Esa es la rueda de Mahoraga?, se preguntó Kim tensa al ver ese objeto. Pero parece que solo invocó la rueda, pero no al mismo Mahoraga, señaló Alia. Y ese ciervo, se ve aterrador, mencionó Kaede con algo de miedo. Ese es el ciervo redondo, es un Shikigami especializado en los rituales inversos, mencionó Shuta viendo cómo todos tenían su atención en la pantalla. ¿Cómo es que Sukuna pudo cancelar la técnica?, preguntó Kim asombrada. Eso se debe a que los rituales inversos son capaces de contrarrestar las técnicas malditas, mencionó Ine, sorprendiendo a la mayoría. Ese buey, supongo que ya domó a todas las sombras de Kenta, supuso Futaro. Ese es el buey perforador, la habilidad de ese Shikigami se resume en que, entre más distancia recorra su embestida, esta hará más daño, mencionó Zebul tranquilamente, mientras que los presentes solo vieron cómo el buey embestía a Yorozu. Estos Shikigamis son increíbles, pero me pregunto por qué Kenta no los domesticó.
¿Hubieran sido realmente útiles en los juegos del sacrificio?, preguntó Kaguya con sincera curiosidad. Mejor sigan viendo la pantalla, dijo Zebul con una cara inexpresiva, al igual que Shuta a un lado suyo. Dentro de la pantalla. Conejos cubre la visión y lanza al elefante. Desde una gran altura hace que apenas se levante. Él no conoce el amor y ella se lo enseñará. Aunque puede que Sukuna ya sepa lo que es amar. A Sukuna lo veneran para no tener problemas. Pero su pudo ver su soledad de alguna manera. Y al querer estar con él sufrió una muerte rápida. Un corte tan triste como ella se lo espera. Y ahora va a aniquilar con esfera perfecta. No puede bloquear una técnica como esta. Y su dominio impide contrarrestar. El golpe seguro ha ganado su apuesta. Con este tesoro yo te invoco, general. Fuera de la pantalla. Esos son los conejos, mencionó Kaede. ¿Pero en dónde se encuentra Sukuna?, se preguntó Itsuki al no poder ver a Sukuna en ningún lado. Aunque rápidamente a los presentes se les mostró la posición de Sukuna. Esa pose de mano, mencionó Sakuta mientras entrecerraba los ojos. Es de Max Elefante. Exclamó Hia al ver cómo aparecía el Shikigami, aplastando a Yorozu. No creo que esa mujer pueda aguantar más, mencionó Kaguya con una mueca en su cara. Entonces, Tsumiki, pensó Maija con pesadez. Aunque los presentes se exaltaron al escuchar el grito de Yorozu. Esto de nuevo, ¿cómo es posible que alguien que no respeta la vida pueda llegar a conocer el amor?, refutó Kitagawa. Y estoy segura de que él mataría a cualquier persona que llegara a sentir algo de afecto por él, estuvo de acuerdo Ichika. Aunque se confundieron al escuchar algo en específico. ¿Soledad?, se cuestionó Tomoe abiertamente. Tal vez sea una soledad que solo alguien como Sukuna pueda sentir, propuso Ri. Entonces ella pudo sentir la soledad que sentía Sukuna, mencionó Najimi. Pero aún así Sukuna la terminó matando, dijo Hitomi sin sorprenderse, pero sí estremeciéndose al ver cómo Yorozu era asesinada con una segunda mirada. Y aún así, después de que la matara, ella lo siga amando, susurró incrédulamente Kim. Aunque rápidamente los presentes prestaron atención al ver cómo la pantalla regresaba a la batalla. ¿Qué es lo que hace?, se preguntó Nakanaka. Espera, ¿una esfera perfecta?, mencionó Futaro asombrado, al igual que las personas que sabían lo que esto significa. ¿Qué pasa?, preguntó Yotsuba al ver la incredulidad en el rostro de su tutor. Verás, Yotsuba, una esfera perfecta es algo prácticamente imposible, ya que ésta no tiene una superficie de contacto, lo que provoca que ésta genere una presión ilimitada, explicó rápidamente Futaro, sorprendiendo a todo aquel que no lo sabía. Entonces solo necesita un golpe, mencionó Tomo. Así que Sukuna se verá obligado a utilizar su técnica, supuso Shozou. Pero la tensión aumentó en la sala al ver cómo Yorozu expandía su dominio. ¿Esto, una expansión de dominio?, exclamó Barra, preguntó Chika. Pero de repente todos pudieron sentir cómo el ambiente cambiaba por uno más tenso, y al mismo tiempo vieron como una figura blanquecina emergía de una sombra. Así que, ¿planea terminar todo con Mahoraga?, preguntó Daiki tensamente. Parece ser así, contestó Futaro mientras ponía toda su atención en la pantalla. Dentro de la pantalla. Para alguien de su talla la espera no es rival. Primero se adaptó a su técnica desde antes de pelear, para que Mahoraga solo llegara a ganar. Pero un tesoro para usarlo en el futuro, mientras hunde entre las sombras Megumi Fushiguro. Fuera de la pantalla. Los presentes solo se quedaron viendo la pantalla, expectantes de cómo Sukuna utilizaría a Mahoraga para vencer este combate. Aunque Mahoraga es fuerte, este se tiene que adaptar a la técnica, comentó Alia. Aunque ella, así como los demás, se quedaron atónitos al ver cómo Mahoraga no solo destruía el dominio, sino también cómo este destruía la esfera perfecta de un tajo. Pero cuando se adaptó, se cuestionó Tomo atónitamente. Espera, la rueda, ¿no será que Sukuna solo sacó esa rueda para que Mahoraga se adaptara sin necesidad de aparecer, solo para llegar y terminar el combate? Se preguntó Futaro con obvia sorpresa. Pero si es así, entonces Sukuna ya tenía planeado todo este combate, cuestionó una atónita Shinju. Creo que hemos estado ignorando que Sukuna es un genio, mencionó Kaguya, a lo que los demás solo pudieron poner una mueca al no poder refutar eso. TSK, eso es verdad aunque no me guste admitirlo, dijo Yuki.
Desde robar el cuerpo de Kenta hasta planear el resultado de esta pelea, hay que admitir que Sukuna es más que solo poder bruto, mencionó Ine. Mientras tanto, los demás solo vieron cómo Sukuna se acercaba a una moribunda Yorozu. A pesar de estar en ese estado, a ella solo le importa a él, pensó Gia con una mirada en blanco. Entonces Tsumiki va a morir, pensó Itsuki con pesadez. ¿Y qué es ese regalo?, preguntó Sajuna. Es algo que se les mostrará en un futuro, mencionó Zebul. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, la pantalla cambió, mostrando a alguien. Oh, mi hijo, mi Kenta, susurró Maija mientras sollozaba por lo bajo. Kenta, pensó Itsuki mientras que unas pequeñas lágrimas se mostraban en sus ojos al ver en ese estado al chico pelinegro. Mientras tanto, los demás solo pudieron guardar silencio, mientras que en la pantalla solo se mostraba el cómo Kenta Fushiguro era completamente sumergido en una oscuridad absoluta. Dentro de la pantalla. Agregan una regla, Kenyaku amenazando. El juego del sacrificio casi se está terminando. Cuando mueran todos menos Kenyaku y Sukuna, Kenyan pudo terminar el juego pero no lo hizo, pues se perdería el conocimiento de 1000 años y una confianza en su alianza hizo que ahora tenga su hechizo. Le llevarán de ofrenda a su cuerpo original. Fuera de la pantalla. Aunque la pantalla continuó, los presentes no le prestaron atención, a lo que Zebul, notando esto, pausó la pantalla. Bien, les daré unos minutos para que tranquilicen sus mentes, mencionó el vigilante. ¿En serio? ¿Cuánto va a tardar esto?, preguntó Shuta con algo de fastidio. Lo que sea necesario, mencionó Zebul mientras miraba a Shuta, a lo que este último solo bufó con molestia mientras se recostaba. Después de eso pasaron unos 40 minutos hasta que los presentes se pudieron calmar lo suficiente. ¿Ya están listos?, preguntó Zebul con calma. Sí, creo que estamos listos, respondió Shozou. A lo que Zebul solo asintió mientras reproducía nuevamente la pantalla, mostrando a alguien nuevamente. Otra vez este sujeto, pensó Hitomi mientras veía nuevamente a Kenjaku en la pantalla. Supongo que ese sujeto estará haciendo algo importante para que se nos muestre nuevamente, supuso Masa, a lo que los demás estuvieron de acuerdo. Así que, cuando la pantalla mostró el siguiente paso de Kenjaku, casi nadie se sorprendió de gran manera. ¿Entonces está planeando terminar los juegos de una vez?, preguntó Najimi. Tal vez, aunque quién sabe qué es lo que esté pasando por la cabeza de este tipo, comentó Sakuta expectante. Aunque la mayoría hizo una mueca al ver cómo Kenjaku invocaba a Tengen. Ese tipo es aún más rastrero que Sukuna, mencionó Tomo con una mueca al escuchar a Kenjaku en la pantalla. Entonces planea que solo él y Sukuna queden con vida al finalizar esto, resumió Gundou. Pero esto deja una brecha, si acaban con Sukuna y Kenjaku todo terminará, mencionó Kaguya. Pero eso sería más que complicado con el poder de esos dos, mencionó Futaro, a lo que los demás no pudieron más que estar de acuerdo. Todo se está tornando más y más difícil para los hechiceros, pensó Sajuna, aunque ella así como los demás hicieron una mueca al ver algo en la pantalla. ¿Eso es un cuerpo momificado?, preguntó una asqueada Kim. Espera, ¿ese no es el cuerpo de Sukuna?, preguntó incrédulamente Tomo. ¿Pero para qué lo quiere ese sujeto?, preguntó Saerium. Será un reemplazo para el último dedo de Sukuna, que no pudieron localizar, mencionó Shuta. Entonces Sukuna planea obtener todo su poder, aunque bueno, eso era obvio que ocurriría, comentó Ine, mientras que ella así como los demás se tensaban al pensar en un Sukuna al 100% de poder. Dentro de la pantalla. Ángel se había salvado de milagro nada más. Todos los aliados dentro de un solo lugar. El regreso de Satoru ya no se hará esperar. Aunque el cielo y la tierra cambiaran de lugar, me habría enamorado de ustedes. Pero qué idiota, me tenías a mí aunque morías en soledad. Y ahora esperan tu regreso aunque tú ni lo notas. Liberar a Gojo si esta ángel es posible, aunque sería mejor dentro de un área más libre. Escalera de Jacob, la técnica en su cumbre. Y el grito de Salmón hace que todo se nuble. Fuera de la pantalla. Los presentes solo se quedaron viendo la pantalla, notando cómo esta cambiaba a donde estaban los hechiceros, aunque antes de que alguien pudiera comentar nada, mostraron a alguien que hizo que todos, sin excepción, tomaran aire de manera brusca por el asombro. ¿Poca?, se preguntó atónitamente Yotsuba. Espera, Poca está viva, exclamó Daiki con tanta fuerza que hizo que los demás salieran de un estado atónito.
¿Pero cómo sobrevivió, si vimos que Sukuna la lanzó desde un edificio? Preguntó Sakuna igualmente incrédula. El ex compañero de Itadori, el mismo que lo llevó hacia Choi, fue quien pudo salvar a Poca en el último momento, mencionó Zebul. Entonces si Poca está viva, ¿eso significa qué? Se preguntó Gundou. Eso significa que podrán sacar a Wakana Gojo de ese sello, confirmó Futaro con una sonrisa, al igual que los demás. Mientras tanto, Kitagawa solo miraba a la pantalla con los ojos muy abiertos. Después de todas las tragedias que habían pasado, no creía que por fin algo estuviera saliendo bien. Kitagawa, ¿estás bien? Preguntó Shinju mientras ponía una mirada preocupada, al igual que su hermana a un lado suyo. Yo, no podría estar mejor, respondió la rubia con una enorme sonrisa. Gojo-kun, por fin te volveré a ver. Mientras tanto, los demás solo se quedaron viendo más calmados hacia la pantalla. ¿Él se siente solo? ¿No es lo mismo que Sukuna? Mencionó Kim, aunque rápidamente desvió la mirada al sentir cómo Marin la miraba de mala manera. Tal vez sea por su poder, supuso Kaguya, en lo único en lo que se parecían esos dos. Posiblemente sea eso, después de todo, las personas rara vez compadecen con aquello que no pueden comprender, mencionó Sakuta. ¿Entonces Gojo-kun se siente así? ¿Pero por qué nunca me lo dijo? Se preguntó Kitagawa. Mientras tanto, los demás veían cómo los hechiceros preparaban todo para liberar a Gojo. Entonces ya es hora, mencionó Chika con emoción. Aunque la mayoría se tensó al escuchar la advertencia del ángel. Entonces el tiempo pasó diferente para Gojo en ese sello, mencionó el peluche de Tomi. Pero si es así, ¿cuánto tiempo habrá pasado para Gojo en ese sello? Preguntó Shinju preocupada. Hasta puede ser que su estado mental actual le impida pelear, mencionó Ine, tensando a todos. No, yo estoy segura de que Gojo-kun estará bien, yo confío en él, exclamó Kitagawa, animando a los demás para seguir viendo. Aún así, es bueno que tengan algo de precaución, mencionó Kaguya al imaginar lo que un Gojo descontrolado podría hacer. Por otro lado, los demás vieron como los hechiceros, pensando de una manera similar a ellos, llevaron el sello de Gojo a un área más libre para liberarlo. Es el momento, por fin con Gojo esto se solucionará más rápido, mencionó Itsuki, pensando que con el hechicero más fuerte podrían liberar a Kenta del control de Sukuna. Solo espero que consigan salvar a mi hijo, pensó Maija, mientras que desde la pantalla se mostraba una luz intensa. Dentro de la pantalla. La fosa más profunda se encontraba la prisión, y si llegaba a salir moriría de la presión. Pero él es diferente, hace su aparición. El más fuerte ha regresado para dar su perdición. Aparece Sukuna, el rey de las maldiciones, enfrente del hechicero más fuerte que haya existido. Dijo que lo mataría bajo todas condiciones, y él dijo que ganaría como había prometido. Pero este no es el momento para ningún bando. El 24 de diciembre se estarán enfrentando. Asegura su victoria, se le nota confiado, pues Satoru Gojo ha regresado. ¿Qué pasaría si Sukuna recuperara todo su poder? Pues si Sukuna recuperara todo su poder, me daría algunos problemas. ¿Perdería? Nah, yo ganaría. Fuera de la pantalla. Los presentes, expectantes, pusieron toda su atención en la pantalla al ver cómo la columna de luz desaparecía, mostrando el resultado de la técnica. ¿Qué pasó? Preguntó Gia confundida. ¿En dónde está Gojo? Se preguntó Kitagawa mientras veía con preocupación cómo Gojo no se encontraba en ningún lado. ¿Será que algo salió mal en la liberación? Se preguntó Futaro. ¿Pero por qué justo ahora? ¿Por qué siempre en el peor momento? Preguntó Rei preocupada. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, la pantalla rápidamente dio las respuestas a sus dudas. Así que fue ese sujeto, mencionó Kaguya mientras escuchaba todas las contramedidas que puso Kenjaku. Pero ni así pudieron pararlo, mencionó Yotsuba emocionadamente al ver cómo Gojo aparecía en pantalla. Gojo-kun, pensó Kitagawa mientras veía fijamente la pantalla, la que mostraba al hechicero más fuerte de la actualidad. Y ahora ese parásito no tiene a dónde correr, exclamó Hitomi mientras veía cómo Gojo se lanzaba a por Kenjaku, pero antes de poder hacer nada este fue interceptado por alguien. Así que él llegó, dijo Shozou seriamente al ver a Sukuna. Entonces la pelea comenzará, comentó Futaro seriamente. Aunque la mayoría se confundió al escuchar lo que salía de la pantalla.
Así que cada uno planea terminar sus asuntos pendientes antes de la batalla final, mencionó Ashley. ¿Pero por qué el 24? Se cuestionó Carol. Esa es la fecha de la muerte de Tadano, mencionó Komi lo suficientemente fuerte para que la oyeran. Así es, Gojo planea que la batalla sea el 24 de diciembre para no tener que hacer 2 funerales en el mismo día, explicó Shuta. Entonces el 24 será el día en el que Sukuna sea derrotado, exclamó Tomo, animando a todos. Claro que sí, Gojo-kun vencerá, animó de igual manera Kitagawa. Y con la presencia del más fuerte de la era moderna en la pantalla, la fe de los presentes se volvió más fuerte para ver la caída de un gran mal. Hola causas, espero que les haya gustado el video. Actualmente estoy muy ocupado para poder subir vídeos, en este caso Shuta me ayudó a realizar este video, espero que les haya gustado este resultado. Vayan a su canal para suscribirse, ya que ese bro se la rifó con esto. Así que nos vemos en el siguiente video, bye.